Vamos a analizar la situación del Perú con nuestro invitado el día de hoy. Él es abogado, es un ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Él es Miguel Rodríguez Macay. Está con nosotros. Muy buenas tardes, señor Rodríguez. Es un gusto tenerlo como siempre aquí en LTP Mundo. Jorge Luis, muchas gracias por la invitación. Muy amable. Gracias a usted por su tiempo. Empecemos, por favor, Miguel. Queremos entender un poco lo primero que creo que es importante antes de ingresar en la etapa crítica de seguridad que vive el Perú. Es sorprendente, y esto lo comentamos con mis amistades, que a pesar de esta inestabilidad política, porque en Bolivia, si tuviéramos esa inestabilidad, nuestra crisis estaría peor. Pero ustedes, con esa inestabilidad política que tienen, la moneda es robusta, la economía es diversa, es fuerte, está llena de inversiones, conectada con Estados Unidos, conectada con China. Es algo que sorprende. ¿A qué se debe eso? Eso sorprende y es un pecado mortal para todos los peruanos. Debo incluirme como sociedad nacional. Aquí nadie debe excluirse. Mira, Jorge Luis, si algo tiene el Perú es que está viviendo en términos macro el sentido inverso a los años 80. En los años 80 tuvimos mucha pobreza, Claro. hiperinflación y claro, el nivel político estaba tratando de hacer su trabajo porque salíamos de la dictadura militar, primero de Juan Velasco Alvarado y luego de Francisco Morales Bermúdez Cerruti. El día de hoy es al revés. El problema no es económico, sino político. Entonces, eso es en verdad muy grave porque no hemos aprendido a trabajar nuestro destino, porque somos un país en verdad fracturado, doblegado, solamente se ha querido trabajar en base a la inmediatez, sin perspectiva, sin prospectiva. Nuestra clase política no ha dado la talla. Yo siempre le he llamado, la seguiré llamando, clase política mediocre. No les gusta que le diga. ¿Ah? Yo entré en esa clase política mes y medio y salí de ella, porque yo soy un profesor, soy un académico, yo no soy político, pero no da la talla, porque debería ser el ejemplo quienes tienen el poder. Pero mira el Perú, teniendo la fortaleza económica que has descrito muy bien, tenemos casi 88.000 millones de dólares que jamás hemos tenido en nuestra vida. ¿Ah? Y sin embargo, la inestabilidad en términos de la vida política y con la otra, la inestabilidad en términos de tranquilidad, de paz, no existe en el Perú. En el Perú prácticamente ya está muriendo una persona al día. En verdad, eso es para ponerse a pensar qué cosa, en qué momento se ha producido este punto de quiebre que no nos permite ver una verdadera luz al final del túnel. Yo todavía sigo reticente. Para mí el túnel sigue siendo oscuro. Sí apoyo, porque soy un hombre de Estado, como se lo he dicho a algunos de los ministros que acaban de asumir con el presidente José Gerí, apoyaremos. No hay que poner cortapisas, piedras en el camino. Eso jamás lo vamos a hacer. Pero yo soy muy reticente por las medidas que se vienen dando. Subrayo, seguramente medidas para un país con muy buena voluntad por lo que ha pasado con la salida de la expresidenta Boluarte, como muy bien lo has descrito, 7 presidentes en 7 años, si quieres 8 en 10, una inestabilidad completa, medidas que se vienen adoptando para mitigar la delincuencia y la criminalidad, pero que desde mi lectura, respetable medida, pero insuficientes, que ojalá pudieran lograr aquietar las aguas de la situación convulsa, pero yo te digo, estoy muy reticente de ello. Solamente mirar
que el gobierno del presidente Geri acaba de decretar el estado de emergencia para Lima y Callao. A mí eso me parece bien y hay que apoyarlo, insisto. Pero lo que hubiera sido mejor desde mi perspectiva, Jorge Luis, era que esas mismas Fuerzas Armadas que en estos momentos están mostrando lideren el estado de excepción, el estado de emergencia, porque eso lo dice la Constitución política. Dice, cuando hay un régimen de excepción por estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control interno y la Policía Nacional coadyuva. Resulta que se ha dictado el estado de emergencia y así como en tiempos normales la policía tiene el control interno, resulta que en tiempos de excepción también lo tiene la policía. Por eso es que soy muy reticente de lo que se puede conseguir. Es verdad que dice en la Constitución Política, artículo 46, si acaso así lo dice, lo decide el presidente de la República, artículo 137. Pero por el amor de Dios, ante las circunstancias que vive el país, hace rato las Fuerzas Armadas deberían pilotear, liderar todo el proceso del estado de emergencia y más bien la Policía Nacional coadyuvar, sumarse, apoyar, sentido inverso. Eso no se ha decidido. Han optado por que siga la Policía Nacional al frente y veremos qué se hace. Yo voy a seguir apoyando desde la academia, desde mi discurso, porque no hay que poner piedras en el camino. Si hay buena voluntad, como es la que yo estoy viendo en el gobierno del presidente Geri. Bien, ahora Miguel, justamente cuando estaba exponiendo todo esto, no podía evitar pensar en El Salvador previo al estado de excepción, ¿no? Un estado de excepción que más de 2 años ya está fácilmente en ejecución, pero que la transformación en seguridad ha sido absolutamente transversal en la sociedad y se ha sentido por completo. De ser uno de los países más inseguros del mundo a ser uno de los más seguros de América. La población peruana está buscando más o menos una solución de esas características y de esos tintes, y le parecería que sería correcto aplicarlo en el Perú. Mira, no es un secreto que aquí en el Perú, yo he sido de los académicos que ha venido sosteniendo que el Perú necesita las medidas de Bukele. Necesitamos un Bukele que tome el toro por las astas de raíz y de manera profunda. El Perú no puede perder tiempo. El enfoque que estamos viendo en estos momentos es respetable, pero me parece un enfoque de inmediatez para 6, 7, 8 meses. Claro, uno dirá, pero es que ese es el tamaño del el tiempo del gobierno. Tiene lógica, pero yo hubiera preferido que este gobierno prepare una perspectiva para que el gobierno que venga en 2026, con política de Estado, continúe un diseño en perspectiva y no solamente de inmediatez, porque cuando termine este gobierno, el otro tendrá que comenzar de cero. La idea en el tema de criminalidad no es esa. Tiene que haber una concatenación. Las que ha adoptado Bukele han sido efectivas, eficaces, sin duda alguna. Y yo lo que creo es que el discurso y la acción del Estado peruano más bien debería estar enfocado en ir de frente a la vena del asunto. Y por eso aquí en el Perú he venido diciendo de manera sostenida y reiterada que el Perú debe aplicar la pena de muerte. Mientras tú y yo estamos hablando, Jorge Luis, ya está muriendo una persona. Han matado ayer a una chica y hace 2 días también y hace 4 también. Entonces hay extorsionadores, hay sicariato al por mayor. No creo que todo el volumen que viene haciendo el gobierno va a alcanzar. Aquí hay que tomar medidas drásticas. Y esas medidas drásticas significa que para aplicar la pena de muerte, te lo digo yo como hombre del derecho, tendríamos entonces que decidir
la denuncia del Pacto de San José de Costa Rica, es decir, salir de la Convención Americana que nos impide aplicarla. Solamente así, cuando lo hayamos hecho, mandando una carta, una notificación al secretario general de la OEA, de acuerdo con el artículo 78, Jorge Luis, y habiendo transcurrido un año de ese preaviso, el Perú estará expedito para poder aplicar la pena de muerte, lo que significará, por eso hablo de acción de Estado, que el Congreso de la República, debe preparar el camino, no hay que esperar al otro, por el amor de Dios, preparar el camino para que podamos incorporar en el Código Penal peruano y en la Constitución Política la pena de muerte para estos delitos que estoy refiriendo. Yo siempre comencé con el tema de la violación de menores que mueren como consecuencia del ultraje. Y lo que estamos viendo en los últimos tiempos es extorsión y es sicariato. Es decir, si miras en 30, 40 años, salimos de la violencia terrorista para entrar a la violencia de la delincuencia común. Entonces hay que adoptar medidas. Se aprobó la pena de muerte para los terroristas en los años 90 y ahora hay que hacerla para los otros delitos comunes. Y una vez fuera del pacto, aplicar la pena de muerte es tremendamente disuasivo, pero no se hace porque se cree erradamente que nos van a sancionar por salir de la corte, porque se cree que no nos van a mirar las inversiones extranjeras. Entonces, ¿para qué está el artículo 78 del pacto establecido como para que el Estado de manera unilateral y soberana tome decisiones? Aquí hay que ir al fondo del asunto y no estoy viendo el fondo del asunto. Repito, al gobierno actual que vamos a apoyar, yo le veo en verdad ganas al presidente, se levanta en la madrugada, está yendo a comisarías, pero todo eso lo veo solamente en una dinámica de inmediatez. Yo no creo que el Perú deba estar solamente con inmediatez. Hay que, al tiempo de hacerla, planear para 4 o 5 años qué cosa es lo que queremos en el país, cuál es el rostro del Perú en 4 o 5 años, o vamos a tener que esperar que venga un gobierno en el 2026 para que sí se haga. No, los peruanos tenemos que ser mucho más que solamente un grupo de personas. Aquí tiene que haber procesos establecidos y consensuados por todos los peruanos. Muy interesante escucharlo y sorprendente también en el tema de las medidas que propone Miguel Ángel. Queremos agradecerle por su participación acá en RTP Mundo. Para una próxima, por favor, para continuar conversando sobre su país. Muy interesante. Siempre será bueno. Muchas gracias. Fuerte abrazo.